Latero FM, la fuerza del norte. Así es, le quiero preguntar rápidamente porque, bueno, tenemos nuevo director general en Carabineros. Ya al parecer hubo ahí una cosa distinta con este hecho que se filtró por redes sociales, un maltrato de Carabineros a unas personas, al tiro, en mano dura, para afuera de la institución. Y también el presidente Piñera, al parecer, hace bastante tiempo ya cuando salió el antiguo general, estoy hablando de Villalobos, cuando asumió Soto, en fin, viene hablando de la reestructuración en Carabineros. Y al parecer ahora continúa con aquello con el nuevo director general. Así es. Bueno, yo creo que para nuestro Estado no es menor lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Yo creo que Carabineros le corresponde un rol fundamental en el ejercicio de la democracia, y también tiene que ver el rol fundamental de cómo se reestructura para finalmente no cometer los errores de descontrol que cometió durante muchos años y que hemos sabido con cierto pavor, todo lo que ocurrió internamente, lo que da cuenta de que obviamente la reestructuración es obvia y una reestructuración que tiene que estar medida y vista desde la perspectiva de la policía que queremos. Siempre, a mi juicio, Pepe, distinguidos auditores, uno tiene que mirar que todas estas cosas que ocurren, puede ser una institución o puede ser en la vida de cada uno, cuando pasan circunstancias tan chocantes, también son oportunidades, no para darle vuelta a lo que ocurrió, sino que cómo salimos de esto para no entrar nunca más en una circunstancia de descontrol, de robo millonario, de falsificación de pruebas, de desinteligencia o inteligencia desarticulada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una policía, una policía profesional tiene que tener esos estándares. Y tal vez nosotros, cuando digo nosotros hablamos del Estado de Chile, dejó que Carabineros, y cuando digo, digamos, no es una entelequia, estamos hablando de quienes tienen en rigor más bien la mirada, no solamente el Poder Ejecutivo, sino que también el Poder Legislativo y el Judicial, dejamos muchas veces entrampado la actitud o la acción de Carabineros, porque esto tiene que crecer a la par. Es decir, no basta con tener Carabineros más preparados, intelectualmente más sólidos, ya no, policialmente más aventajados, no solamente desde Carabineros, ¿ya? El tema que uno tiene que preguntarse, ¿y los jueces, ya, están preparados para esto? ¿Ya? Y los parlamentarios, el legislativo, ¿está preparado para asumir el desafío de lo que eso significa con la importancia que tiene? ¿O vamos a usar a Carabineros como pushing ball, o sea, para pegarle, menospreciarlo? ¿Te explica? Entonces, hay una actitud, una mirada de Estado que yo todavía no percibo con claridad en los agentes, en los liderazgos que tienen que asumir este desafío. Esto no pasa por cuál va a ser el nuevo mando del generalato de Carabineros. No. Si lo vemos así, estamos profundamente equivocados. ¿Ya? Yo creo que acá tenemos que preguntarnos si todas las personas que tienen incidencia en esa reestructuración finalmente también están preparados intelectualmente para hacerla. Y si entienden, no solamente lo que ocurre hoy, sino que lo que va a ocurrir en 20, en 30, en 50 años más con las policías. Entonces, yo creo que ahí se nos está exigiendo una reestructuración en Carabineros, sí, obvia que es necesaria, ¿ya? Y la reestructuración en muchas otras partes tendrían que ir a la par. Reestructuración de los partidos políticos, pero por supuesto, ¿ya? O sea, nosotros estamos vinculándonos a un general o a generales que han tenido una trayectoria de 30 años de carrera y no nos preguntamos por quienes quieren hacer carrera política, ¿te digas? Que son vitales, pues. Quiénes son, dónde están, con dónde estudiaron, qué capacidades tienen, etcétera. Entonces, cuando hablamos del nuevo generalato, la nueva institucionalidad que tiene que hacer Carabineros para que nunca más dentro de Carabineros puedan autorrobarse, o estar pensando no en la delincuencia, sino que cómo aprovechan sus coyunturas y sus posiciones para robar al Estado, ¿te fijas? Y cómo los generales no se van a dar cuenta de una circunstancia así, y los coroneles también, y cómo se permite una circunstancia de esa naturaleza. Ahora, por una parte, y por otra, los temas de desobediencia.
O sea, esto se ha permeado, se ha debilitado hasta tal punto que hoy día tenemos problemas para que la obediencia obvia dentro de una institución jerarquizada como es Carabineros o Fuerzas Armadas en general, hoy día no están obedeciendo a sus mandos. Y eso es muy peligroso, particularmente porque tienen armas en su poder. Entonces, este tema no es que pase porque no sé, por discutir si acaso fue la Bachelet o no quien militarizó el sur. No basta por preguntarnos si acaso, ¿por qué tanta bulla con Catrillanca? Porque murió en este güey, y no tanta bulla con los otros que asesinaron antes en otros gobiernos de la Concertación. ¿Por qué no hubo tanta bulla? ¿Por qué tampoco? Entonces, cuando uno empieza a caer en eso, uno obviamente es parte del discurso, es parte de lo que hay que hacer, es parte de una necesidad intelectual de cierto sector de la población. Pero cuando vas a pensar en el Estado, en lo que nosotros queremos, en lo que vamos a apuntar a futuro, obviamente tiene que haber una mirada totalmente distinta. ¿Te fijas? O sea, charichoque y frases para la galería, acá podemos estar todo el día diciendo. Pero en el contexto de lo real, de lo formal, de lo responsable, ¿ya? Es saber si las personas que tienen que tomar la decisión respecto a evaluar a Carabineros tienen las condiciones para evaluar policías. Si esta cosa no es que pase por la opinión, esta cosa es saber que tienen ellos los antecedentes, los conocimientos, la sapiencia para entender lo que están. Y créeme que yo, a mi juicio, son extremadamente pocas las personas que pueden determinar qué es lo que conviene o qué es lo que no conviene más en esta reestructuración de Carabineros, porque ellos no pueden verla exclusivamente. Esto pasa porque los otros órganos del Estado lo vean, y ahí tenemos que entrar claramente a una disquisición, ya de saber si esto lo vamos a convertir en una chuchoca política, barata, de poca monta, baja, ¿ya? O lo vamos a mirar como una cosa, digamos, con altura de miras, porque estamos hablando de nuestro Estado, y el Estado necesita policías profesionales, el Estado, la democracia requiere de policías eficientes, porque el Poder Judicial se respalda en lo que hacen las policías para poder emitir juicios, porque los jueces no andan investigando, investigan otros. ¿Ya? Y saber si los parlamentarios finalmente lo que hacen las leyes tienen la altura para entender que este proceso no es un proceso menor, no es un proceso que hoy día se asesinó o se mató a un comunero mapuche y ayer se mataron a otro y en otro gobierno de Bachelet también se mataron a otro y cada vez que vamos a salir todos como ansiosos a pegarle a Carabineros porque obviamente dentro de su fila a un tipo desquiciado, ya balea o dispara, sin tener aparentemente ninguna razón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como Estado? A mi juicio, Pepe, distinguidos auditores, es obviamente ponernos serios en esto. ¿Te fijas? Acá estamos en una zona de conflicto delicada, ¿ya? Esto hay que tratarlo con mucha prudencia, pero también con el coraje de lo que representa esto. Porque si le dejamos esto solo a Carabineros, obviamente la tarea está mal hecha. Y veremos acaso los ministros y las otros intervinientes del Estado, como lo hemos señalado recién, tienen la capacidad o debieran tenerla, o cómo la van a asumir, cómo van a enfrentar las circunstancias. Y por último, si no tuviéramos las capacidades, porque no las hay muchas veces, bueno, miremos en el extranjero, policías profesionales, la contratemos a especialistas, busquemos una intervención y busquemos también algo que nos quede, claridad de que nuestra policía, en este minuto, el más bajo de la historia de Carabineros, cuando salieron casi 45 generales para su casa, generales, pues, generales, ¿ya? O sea, tipo que el Estado le pagó, pero por décadas, para formarlos, hoy día lo hemos mandado para la calle y no sabemos si finalmente los que vienen, el nuevo alto mando, tendrá que tener los perfiles adecuados para saber cómo vamos a asumir esta gran tarea. Pero no los podemos dejar solos. Y tampoco podemos aprovecharnos de estas circunstancias porque hoy día hay que hacer cosas de fuerza mayor. Por ejemplo, la que acaba de decir el presidente hace un par de minutos atrás, que señalaba que va a mandar un proyecto de ley para que esto que pase con el Mesoto ya no ocurra nunca más, que él se pudo negar a su destitución y que finalmente otros jefes de Estado puedan
sin pasar por el Senado con conocimiento, sin pasar por la Contraloría, despedir a un comandante en jefe, porque obviamente no da las condiciones ni las garantías para el liderazgo que se requiere. Entonces, ojo con eso también, porque tenemos que entender que una cosa mal tomada, mal hecha, aprovechada políticamente, los costos de una decisión política en Fuerza Ejecutiva Armada son, digamos, garrafales. Y tampoco podemos entender que los futuros generales ya no vayan a estar en la concomitancia con políticos, ya que para que poder llegar a los mejores puestos tengan que hacer favores, ¿ya? Y eso el Estado tiene que cuidarse de eso. Mañana sea, digamos, presidente el que sea, o el ministro el que sea, porque si finalmente dejamos a la policía, a las Fuerzas Armadas, supeditada a los caprichos ya de algunos políticos, para esto obviamente habremos articulado y habremos dado pasos gigantescos hacia atrás. Yo recomiendo, porque en las razones de Estado nos escuchan mucho y nos graban y nos siguen, ya que vean la experiencia que tuvo Corea del Sur hace solo 50 años atrás. Ya, y es importante para las policías y para las Fuerzas Armadas en general ver ese ejemplo, sobre todo para los jueces y sobre todo para los parlamentarios. Ellos decidieron qué país iban a tener y qué país querían. Y en función del país que querían, organizaron sus Fuerzas Armadas y sus fuerzas policiales. Y eso después de 50 años, solo después de 50 años. ¿Ya? Corea del Sur hoy día representa una de las principales economías del mundo. ¿Por qué? Porque basaron su democracia, basaron su crecimiento en función de quién cuidaba la democracia. Y la democracia, desgraciadamente, no la cuidan solo los políticos. Ya también la cuidan las Fuerzas Armadas, que son el sostén de la coerción. Es decir, son los que en definitiva hacen que la ley se cumpla. Y cuando la ley se cumple es cuando tenemos democracia. Y eso hay que tener muy en consideración al momento de poder discernir respecto al tema. Eso hacemos un llamado también a los parlamentarios, varios nos siguen, particularmente algunos del norte, ya, para que entiendan que el proceso de la argumentación al interior ya digamos del Congreso va a tener que ser absolutamente distinto, porque obviamente estamos en un problema que requiere de otra mirada. Ya, esto no es una conversación con un sindicato, con una junta de vecinos, con todos los representativos que ellos puedan ser. Estos son Carabineros de Chile, hay que volver el respeto y el prestigio a Carabineros de Chile, y tenemos que entregarle el poder y no el cuestionamiento para que sea, pero cada vez que un policía va a disparar, tiene que haber pensado muy bien en las condiciones que lo iba a hacer y cómo bajo qué circunstancias tuvo que hacerlo. La ley debe protegerlo cuando defiende la democracia y cuando defiende el orden público. La ley, ¿ya? Porque los que no estamos en el desorden público o los que quieren atraparnos dentro del desorden público tienen que tener su culpa. Y eso también tienen que pagarlo y la democracia tiene que exigírsela. Por eso que, ojo, es una gran oportunidad y esperamos que Rosas, el nuevo, director general, entienda en el proceso que está. Es muy joven, son muy pocos, no hay en la historia de los generales en Chile uno que haya pasado de tener 2 estrellas a tener 4 estrellas. Ya, la subida es muy grande, a mi juicio no tienen las experiencias necesarias, pero ojo, porque hay que afirmar esa estantería. Hay que afirmar esa estantería porque se nos viene abajo, los costos van a ser tremendos, ¿ya? Y hoy día aparentemente no los vemos y hacemos un llamado para que se entienda que este proceso es un proceso que no tiene que ver con, con una discusión por la igualdad de género, ¿no? Con toda la importancia que eso puede hacer. Estamos hablando de una institución vital para el funcionamiento de la República. Y el Estado tiene que entregarse y darse las condiciones para poder crecer, y crecer en orden, en justicia y en democracia. Y esto, a mi juicio, amerita una reconvención y una retención de circunstancias en el Congreso, particularmente los que van a tener que hacer las leyes, que son ellos, para asumir, distinguido Pepe, una condición absolutamente distinta, porque esto no es un juego, ¿ya?, de declaraciones. Esto es más serio y pasa obviamente por sacar absolutamente toda la escuela que hay dentro de Carabineros, porque las hay, o ya se fueron los que tenían que irse, pero todavía quedan muchos adentro, para ver cómo se va a limpiar eso, para en fondo tener una policía de acá a 2, 3, 5, 10 años, lo suficientemente profesional para que recupere el prestigio que nunca debe haber perdido, y que por lo demás no lo perdieron solamente por culpa de ellos, lo perdieron además porque todos los controles, particularmente los del Estado,
estoy hablando de la Contraloría General de la República. Y estoy hablando porque he revisado los oficios de todos los diputados en la última década que pidieron hacer algo respecto a eso, y te vas a encontrar con una novedad. No hay ninguno. Y los diputados tienen la posibilidad de preguntar qué está pasando dentro de esas instituciones, y el Carabineros tiene la obligación de responderle. No a lo mejor el director general de Carabineros en este caso, sí, pero sí el ministro del Interior o sí el Ministerio de Defensa cuando se trate de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, un tema de Estado totalmente delicado, y que ojalá, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, para que esto se reconvenga, y acá desde Razones de Estado también haremos todo lo posible por estar entregando algún tipo de lineamiento, algún tipo de opinión fundada respecto a lo que debe ser el comportamiento de la futura policía que nosotros requerimos para el crecimiento de nuestro país, que obviamente se requiere eso, mi distinguido. Madero FM, la fuerza del norte.